Vean esta situación que le puede sorprender a más de uno, que le digan hay que retener el salario o usted tiene una platica pero no lo puede usar porque está sufriendo un embargo salarial y algunas personas ni siquiera estaban informadas al respecto y lo sorprenden con qué bonita noticia, ¿verdad, abogado? Bueno, el abogado Andrés Durán nos dice cuándo pasa esto, por qué ocurre y cómo podríamos, ¿verdad?, llegar a solventar esta situación. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Verónica. Sí, básicamente la retención salarial es un término más de todo de derecho tributario, es decir, cuando el gobierno hace una retención, etcétera, pero popularmente hemos, visto la retención como símil o, una metáfora parecida a un embargo. ¿Y cuál es la diferencia, abogado, entonces? Porque a veces la retención la hacemos en forma voluntaria. Voluntariamente le decimos, por ejemplo, de los obligados alimentarios al juez de pensiones alimentarias, reténgame el salario en forma quincenal para yo no estar yendo al juzgado o al banco a estar depositando. Entonces el patrono lo retiene en forma voluntaria y lo deposita en el juzgado respectivo, pues generalmente es el juzgado de pensiones o de familia. El embargo es una situación distinta. El embargo es cuando yo había sido fiador o deudor de una obligación y por algún motivo yo incumplí esa obligación, entonces el acreedor mete un proceso judicial, por lo general en los juzgados de cobro, y ahí es donde me recae un embargo sobre mi salario. En el caso de la retención del dinero, por ejemplo, ¿en qué casos aplica esa retención que tenemos en el banco, ese dinero? Bueno, digamos ya lo que usted me está hablando, entonces ya vamos a meternos en nuestra cuenta bancaria. Sí se puede, retener el dinero por la suma del capital más un 50% de lo que yo estoy adeudando. Entonces, por ejemplo, si yo saqué un crédito de 1.000.000 de colones, por un estipulio de ley se va a decir el capital más un 50%. Ese 50% es para cubrir intereses futuros y costos del abogado que está representando el proceso. Entonces, si debías 1.000.000, el embargo te va a llegar por 1,5 millones de colones. O sea, lo ideal es tener un control sobre nuestras finanzas y sobre las situaciones que podemos o no pagar, ¿verdad? En este caso, el clásico embargo es de la persona que en estos días se ve sorprendida por una tarjeta de crédito que dejó de pagar hace 6 meses, hace 8 meses, porque los procesos judiciales pues tienen cierto atraso y hay una mora judicial y entonces, por ejemplo, en este año podemos andar ya por unos 50.000 procesos solo del año 2018. Entonces, más los 50.000 del 2017, ahí ustedes se pueden imaginar la cantidad de cobros judiciales. Entonces, siempre nos sorprende y muy buena su pregunta porque en realidad, desde el momento en que se cae mora al momento que cae el embargo, pues pasa bastante tiempo. Ahora, entonces, ¿a qué puedo yo echarle mano? Si esto sucede en el caso de las tarjetas, que lastimosamente, como usted dice, vea la cantidad de casos que hay en este momento. ¿Qué puedo hacer si me están afectando? Bueno, si le cayó el embargo, usted lo que tiene que hacer es defenderse. Sí, el embargo siempre va a caer previamente al salario o a la cuenta bancaria, etcétera. Entonces, definitivamente usted lo que tiene que hacer en ese momento es buscar un arreglo con la parte contraria. Muchas veces las instituciones financieras están abiertas al arreglo, pero siempre y cuando usted disponga de algún efectivo o incluso el mismo efectivo que está retenido o embargado para empezar a hacer un arreglo de pago y que le hagan ese levantamiento en el salario, porque muchas veces afecta, ¿verdad? Muchos patrones a veces no les gusta estar haciendo esas retenciones que realmente llegan recursos humanos y ellos son los que tienen que depositar ese dinero en el juzgado. Ahora, si le cae el embargo en la cuenta bancaria, pues el banco es quien remite a la cuenta judicial el embargo de las sumas retenidas. ¿Y qué pasa si mi cuenta está embargada o retenida y me llegan depósitos extraordinarios a lo que ya tenía yo el monto, digamos, inicial al embargo? Muy buena pregunta, Verónica. Igual, por ejemplo, si tenías 1,5 millones y te llegaron con el 1,5 millones, es, digamos, ya el resto de dinero que te vayan depositando no va a ser embargado porque habría un exceso en el embargo. Es lo que llamamos nosotros los abogados un exceso en el embargo, porque el juez solo autorizó 1,5 millones. Pero si, por ejemplo, tenías 700.000 y te lleguen llegando depósitos, pues esa plata va a ser embargada y va a ser retenida y se manda para el juzgado. ¿Cómo me avisan? ¿Cómo me doy cuenta de que me van a embargar? ¿Cuál es vamos a ver, ¿hay aviso del...? No, la ley no prevé que se le tenga que avisar del embargo, se le tiene que avisar de la demanda. Pero el procedimiento es el siguiente: se presenta la demanda en el juzgado,
el abogado retira los embargos, los manda al banco, entonces el banco no te avisa, sino que sencillamente cuando llegas al cajero automático, como le ha pasado a muchas personas en estas épocas de diciembre, se dan cuenta que mentalmente sabían o conocían porque lo habían visto por internet un saldo de 1 millón de colones y cuando llegan al cajero ya no dice que el saldo es cero, van y reclaman y se dan cuenta que es por un embargo que había entrado previamente a que él se diera cuenta, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente es una notificación al deudor sin que necesariamente la notificación judicial haya llegado a la persona. Si es el aguinaldo, por ejemplo, el dinero del aguinaldo, ¿me lo pueden embargar también? ¿Me lo pueden...? Vamos a ver, Verónica, y otra vez, hoy está haciendo muy buenas preguntas. El aguinaldo es inembargable y eso usted tiene que quedar claro. La ley del aguinaldo prohibió expresamente, por un principio de garantía social, incluso de rango constitucional, que el embargo fuese embargado de ninguna forma, salvo por pensión alimentaria. Por pensión alimentaria, si por ejemplo el obligado alimentario ya se comprometió a pagar las 12 cuotas ordinarias, la 13ª es la cuota extraordinaria de aguinaldo, esa cuota sí se retiene de conformidad con el monto o proporcional al monto de pensión, ¿verdad? Si fuera una persona, por ejemplo, lo que se hablaba, una persona que tiene que pagar pensión, pero el embargo es por tarjeta, por ejemplo, ¿cómo hacemos en ese caso si el dinero que yo tenía ahí era de la pensión y me embargaron por otro monto? Sí, bueno, ahí siempre hay temas de discusión porque, vamos a ver, el artículo 172 del Código de Trabajo permite que el embargo sea por 1/8 parte del salario y en otros casos proporcionales llega hasta 1/4 parte. Pero el derecho alimentario es un derecho privilegiado del alimentado, perdón. Entonces el obligado alimentario ahí le tienen primero que rebajar sobre el salario bruto el tema de la pensión alimentaria y lo que sobre se lo van a imputar al embargo que le está llegando. Es decir, siempre va a haber una protección a favor de los que tienen derecho a recibir alimentos. En ese sentido, digamos, se dan situaciones muy gravosas, ¿verdad? Donde trabajadores por tener ese tipo de problemas, pagar la pensión y el embargo, les llega un salario muy bajo, casi nada. Pero sin embargo, sí la ley protege al alimentante, ¿verdad? Si, por ejemplo, logré un arreglo, ya no estoy embargada, ¿cómo hago yo para, verdad, poder solventar esta situación con mi patrón o con el banco? ¿Cómo se soluciona esto? Si se llega a un arreglo, por lo general se pide una garantía colateral. Muchas instituciones financieras para llegar al arreglo piden una garantía colateral de un fiador, puede ser, y entonces se hacen los levantamientos del embargo y se hacen las devoluciones respectivas, ya sea que se acordó con el banco devolverle o pagarle más bien en abono al crédito una parte y otra parte se la devolverían al trabajador si es que se fue el arreglo. Pero por lo general, haciendo el arreglo, los levantamientos de embargo, de retenciones van también a levantarse, valga la redundancia. Perfecto, don Andrés. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Nos queda más claro este tema. Claro. Para cuidar nuestras finanzas. Y a tener cuidado, ¿verdad? De qué documentos firmamos y los porcentajes de intereses que antes la letra chiquitica la con letra, lupa. La letra menuda, claro, para no vernos en problemas de embargos. Muchísimas gracias. Muy bien. Ítalo.